Cambiamos de tema radicalmente, vamos a hablar un poquito de producción. Está acá con nosotros en el piso el secretario de Agroindustria de la provincia de Entre Ríos, Lucio Amabet, que ha tenido la generosidad de llegar hasta el piso de la radio para hablar un poquito sobre lo que significó ayer la jornada de presentación de una jornada de maíz que tiene como protagonista precisamente a la provincia de Entre Ríos. Lucio, gracias por venir en principio. Hola, buenos días, un gusto estar acá, Sergio. Bueno, gracias por venir. A ver, la verdad es que distraer parte del tiempo de un funcionario para charlar un rato, sobre todo en estas horas, que es donde más apretada generalmente está la agenda, es para agradecer. Digo, a ver, una jornada que, si bien falta un tiempito para que se realice, que es allá por el mes de septiembre, me parece que tiene varios condimentos. Primero, el maíz se termina transformando en esta campaña en quizás una de las vedettes, teniendo en cuenta que la soja fue un fiasco por las razones que ya todos conocemos, ¿no? San Pedro, como decimos en el campo, no abrió el grifo y la soja no fue. El maíz es una oportunidad para el campo, ¿no? Exactamente. La verdad que tener este Congreso Internacional de Maíz en la provincia de Entre Ríos nos va a dar, sin lugar a duda, un salto de calidad a toda la cadena maicera de la provincia, hablando de productores, las empresas que proveen los insumos, la cadena del acopio, todo el consumo que utiliza el maíz en una provincia que, a diferencia del contexto nacional, transforma ese maíz. El 70% de lo que producimos se transforma fundamentalmente en lo que consume la cadena avícola, porcina, el tambo y el feedlot, y el 20% va a exportación y el 10% a molienda. Decía la importancia que tiene este congreso. Nos va a ayudar, entendemos nosotros, en dos aspectos centrales. Uno es cómo todo ese conocimiento que traen los disertantes internacionales, nacionales y regionales, nos ayudan a reducir la brecha de rendimientos. Nosotros tenemos productores que tienen muy buenos rendimientos y otros que están en la cola del rendimiento en una provincia que, por su tipo de suelo, de por sí no tiene altos rendimientos. Y la segunda cuestión, cómo con toda esa información, ese conocimiento y esa transferencia de tecnología que va a dejar el Congreso, cómo va la provincia a producir 100.000 hectáreas más que necesitamos para que todo ese consumo que consume el maíz no tenga que ir a buscarlo fuera de la provincia. Sí, claro. Hoy estamos yendo a Córdoba, Santiago del Estero, a San Luis, a buscar esas 100.000 hectáreas más de maíz que nos faltan para abastecer fundamentalmente a la cadena avícola, porcina, tambo y feedlot. Claro, ese es un costo adicional, un valor agregado que se le impone de alguna manera, digamos, por la logística de transporte a los sectores productivos que transforman en los granos en proteína animal, ¿no? Digo, pero ¿cómo se hace para convencer al productor local que cambie la lógica, cambie el chip y vuelva de la soja al maíz? Digo, porque no es tan rentable el maíz como sí lo es la soja. El maíz lleva de por sí una inversión mucho más importante de lo que es la soja, porque todo el paquete tecnológico que implica es una inversión altamente costosa, pero también aporta beneficios directos o indirectos para el productor. ¿A saber? El maíz aporta los nutrientes que no aporta otro cultivo al suelo. Ajá. Cuando nosotros hacemos soja sobre soja, estamos perdiendo la productividad de nuestra tierra, estamos erosionando la tierra y el productor pierde año a año tierra que se va por erosión y pierde productividad, y eso se traduce en rindes cada vez menores. Sí. Si nosotros bregamos por la rotación de cultivos, que implica hacer un año soja, otro año maíz, trigo en el medio, eso va fortaleciendo la productividad de nuestro suelo y el rendimiento de nuestros cultivos, fundamentalmente el maíz, la soja y el trigo.
el maíz... Con preservación natural. La preservación natural. Natural, claro. En una zona productiva de Entre Ríos que tiene algunos campos muy buenos, como todo lo que es del centro hacia el sur de la provincia, sí, pero también suelos deficitarios desde el punto de vista de los nutrientes del centro hacia el norte de la provincia. Entonces, que se produzca más maíz va a tener un impacto positivo para el productor, tierra adentro, pero también tierra afuera, porque ese maíz que pueda comprar el consumo y que no tenga que ir a la exportación, va a tener un diferencial en el precio. El maíz es un cereal que genera por cada 100 hectáreas 11 puestos de trabajo, cuando la soja de cada 100 hectáreas genera 3 puestos de trabajo, claro, con lo cual estamos dinamizando el sector productivo, el sector económico, la generación de empleo. Obviamente esto no lo puede hacer solo el sector privado, sino hay un sector público que aliente esa ampliación del área sembrada, ¿no es cierto? Hoy a la mañana, cuando arrancaba el programa, hablaba de las dificultades que tiene Sergio con Massa, ¿no? Esta diferenciación entre el candidato y el ministro de Economía de la Nación. Porque uno de los grandes problemas que tienen los productores agropecuarios es la multiplicidad de tipos de cambio. Salir a producir con la compra de insumos en dólar a tipo de cambio blue, después vender el grano a tipo de cambio oficial menos las retenciones, pagar los insumos al dólar, otros insumos al dólar MEP, con un combustible que está cuasi dolarizado, pero no tanto. O sea, armar el Excel para un productor agropecuario y que termine la campaña con saldo positivo es bastante complejo. Uno imagina que esto forma parte también del debate y formará parte del debate de este Congreso Internacional del Maíz. Claramente, en la situación de producción, por diversas cuestiones, algunas externas y otras internas, es complicado desde el punto de vista de lo que vos mencionabas, sí, Sergio. El Estado Nacional, fundamentalmente, que es el que toma las medidas de la macroeconomía, ha estado ejerciendo estímulos de dólar diferencial, que para algunos sectores ha tenido un salto positivo, porque ha podido vender esa producción a un tipo de cambio diferencial, pero a su vez ha afectado a las cadenas que utilizan el maíz para producir la carne, y ahí se tuvo que salir a compensar a esas cadenas para que eso no se traduzca a precio. Hay fuentes de financiamiento para alentar las producciones de mucho de las cadenas productivas de la provincia, pero el contexto internacional y nacional, la verdad que a la hora de la toma de decisiones al productor se le complejiza enormemente. Bueno, la verdad es que Entre Ríos sea sede del Congreso Internacional de Maíz no es un dato menor, porque estamos hablando de un Congreso Internacional. ¿Qué es lo que va a tener, a qué va a tener acceso el productor agropecuario? El productor de maíz, el que se involucra con la siembra de maíz verdaderamente. Las charlas básicamente van a estar orientadas a las brechas de rendimiento, a cómo producir más por hectáreas, a todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión, a todo lo que tiene que ver con la oferta de cada una de las empresas en sus híbridos de maíz, cómo se adaptan mejor a las distintas zonas productivas del país y de la provincia en particular, todo el complejo de maquinarias que está adaptado a la siembra y a la cosecha del maíz, todo lo que tiene que ver con el comercio mundial de maíz, hacia dónde está yendo, la importancia que tiene el maíz producido en Argentina, que es el maíz con menor huella de carbono. Por cada kilo de maíz producido se produce un 61% menos de dióxido de carbono de lo que se genera el maíz en el mundo, y eso es atractivo hacia el mercado internacional.
nosotros estamos convencidos que el productor y toda la cadena maicera de la provincia de Entre Ríos va a tener con este congreso un salto de información y de acercar justamente la información de la ciencia y de la tecnología para avanzar sobre tener mejores rendimientos y aumentar la superficie sembrada, que es lo que necesita la provincia para generar más valor hacia la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Bueno, muy bien. La verdad es que, hay muchísimos temas para abordar con el sector, que son de interés para el sector, ¿no? Pero me queda todavía dando vueltas esa idea de hacerle cambiar la lógica al productor agropecuario, de salir de la comodidad de la soja y hacerle entender fundamentalmente que los nutrientes que uno le va metiendo al suelo pueden redundar después en algún tipo de respuesta de la propia naturaleza, ¿no? Hemos visto algunos informes respecto del vapor que comienza a alargar la tierra cuando cae algo de lluvia, y son justamente nutrientes que no terminan de disolverse a partir de una cierta condición climatológica también. Es decir, esto de hacerle cambiar la lógica, que gane un poquito menos, pero que preserve el suelo, ¿no? Exactamente. E incentivar desde allí. Estamos hablando de la sustentabilidad del recurso, un recurso que es ilimitado, el recurso suelo, un recurso natural. Entonces, si no vamos hacia un sistema que sea sustentable, donde el aporte que hace el maíz, que deja un rastrojo importante que se produce en la materia orgánica que necesita el suelo, si no vamos a ese maíz que aporta los nutrientes que necesita el suelo y que se le saca por producción, para ir mejorando la calidad de nuestro suelo y tener índices de productividad que vayan mejorando, vamos a tener un sistema productivo más sustentable. Para eso tenemos que sentar al consumo para que aporten un mejor precio a los productores para que tengan una claridad, claro, a la hora de producir, de reglas claras de producción, ver cómo vamos a un seguro multirriesgo que le asegure los costos de producción al productor y que no tenga esos vaivenes que por inundación o sequía pierden toda la producción, cómo juntamos al acopio, porque hay zonas de la provincia que si hacemos más maíz nos falta el acopio y ahí hay que hacer inversiones, cómo traemos esas inversiones en función de lograr aumentar la producción de un cultivo que es altamente rentable, que es altamente dinamizador, que tiene altamente impactos ambientales y en la generación de puestos de trabajo, por lo que decía anteriormente de lo que genera el maíz en comparación con la soja. Es una mirada de mediano plazo que tenemos que sentarnos todos en una mesa y poder coincidir que esa es la estrategia, ¿no es cierto? Solo desde el sector público, desde el sector privado, desde la ciencia, desde la tecnología, desde las universidades no se puede. Esto se tiene que hacer en conjunto y con una mirada de mediano plazo que le dé al productor la seguridad de lo que va a producir. La verdad es que ha sido una charla amena. Porque además son temas realmente interesantes. En algún momento la provincia de Entre Ríos deberá también rediscutirse qué perfil de agroindustria o de agricultura quiere para el futuro, ¿no? Esto de cuando uno habla de la exportación de poroto de soja, muchas veces doña Rosa, don Jorge, que está del otro lado, no tiene por qué saberlo, no habla solo de un porotito de soja, de oleaginosa, habla de agua, habla de nutrientes, habla de un montón de elementos que la soja se está llevando al exterior, ¿no? Muchas veces perdemos de vista que no es solo un yuyito o el poroto de un yuyito, el producto de ese yuyito. Es agua, son nutrientes, son recursos naturales que se van junto con un poroto de soja. Estaría buenísimo, digamos, que en algún momento se discuta en la provincia una reconversión de la producción agrícola, ¿no? Totalmente. Y otra de las grandes cuestiones que queda
en la discusión, que es una discusión nacional, es una ley de arrendamiento para el sector agropecuario. Porque nosotros tenemos dentro de la provincia, vos lo sabés bien, Sergio, un sector productivo que el 80% se produce sobre campo arrendado. Y sobre ese campo arrendado el 80% son contratos accidentales, donde el que invierte, que es el que arrienda, no sabe si el año que viene va a tener el campo. Con lo cual, ¿cómo va a hacer prácticas de conservación de la tierra? ¿Cómo va a jugarse a hacer un maíz con todo lo que eso implica en la rotación de cultivo y en la inversión, si no sabe si el año que viene va a tener el campo? Entonces, en la sustentabilidad del sector agropecuario, en promover todas las buenas prácticas agropecuarias y tener un sector agropecuario con buena fertilidad y buenos rendimientos, incorporando tecnología y agregando valor, tenemos que darle a ese productor la tranquilidad que va a tener el campo por 3 años. Sí, claro, bueno, a ver, si vas a poner un kiosco, tenés la tranquilidad de que tenés un contrato comercial de 3 años por lo menos. Exactamente. El campo se arrenda hoy la ley de arrendamiento es por campaña, digamos, de corto plazo. Entonces, claramente, ningún productor agropecuario, ningún arrendatario va a pensar en que el año que viene tiene que volver a producir otro cereal, digo, porque claramente no es de su competencia. Además de ayudar a la concentración de la tierra, donde el que más paga es el que más arrienda. Exactamente. Bueno, sí, son varios temas que quedan pendientes de debate de hace muchísimos años, muchísimos años. Exactamente. O sea, la soja desembarcó en la República Argentina en la década del 70, sobre finales del 70 en realidad comenzaron a verse las primeras superficies implantadas con soja. Entre Ríos tenía una particularidad: Entre Ríos era maíz, era trigo, era lino, era sorgo, era pastura para un sector lácteo de una cuenca lechera muy importante como la zona de Nogoyá, Lucas González, 20 de septiembre y otras localidades. Pero nada, qué sé yo, se reconvirtió todo y todo revino en el yuyito, como en algún momento se lo denominó, ¿no? Terminó siendo soja. Bueno, ojalá este Congreso Internacional de Maíz sea el disparador para que empecemos a pensar a la agricultura desde otro lugar. Exactamente.